Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo José Manuel Maguer Zúñiga. Bienvenidos a esta primera edición del podcast titulado El Saber. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy interesante, que son las leyes en la educación. Pero antes de comenzar me presento, soy un alumno del primer grado de la licenciatura en educación primaria y en esta ocasión hablaremos un poco sobre las leyes en la educación. En este primer tema trataremos puntos interesantes sobre las leyes en la educación, así como les daré mi opinión sobre estos temas y tendremos una invitada especial por este primer capítulo. Bueno, y sin nada más que decir, comencemos. Como primer tema tenemos el artículo tercero. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que todas las personas tienen derecho a la educación, pero esto es lo más básico del artículo tercero, puesto que de él se desprenden muchas normas o subleyes que están en capítulos. Estas mismas sirven para tratar de llevar un control en la educación del país. También nos ayudan a resolver ciertas problemáticas o benefician a la población para poder ejercer sus derechos, más que nada de la educación con una libertad y respaldarse en alguna ley. El artículo tercero también sirve para respaldar ciertas acciones que realizan las escuelas. Bueno, pues como ya les dije antes, la importancia del artículo tercero más que nada radica en que todos los mexicanos puedan tener derecho a la educación, además de poder fundamentar o dar una cuestión legal a ciertas acciones. También nos sirve para generar reglas o normas que se deben seguir en las escuelas. Yo en verdad considero que el artículo tercero es muy importante, porque sin él la educación sería algo como completamente anárquico y cada profesor o cada institución daría lo que quisiera. También nos sirve para ayudar a que todos los mexicanos tengan una cierta educación hasta un nivel básico. Por ejemplo, les daré algunos ejemplos de ciertas cosas que marca el artículo tercero y un ejemplo en la vida diaria o algo más práctico para que lo entiendan. Por ejemplo, en el artículo tercero nos habla sobre que si alguna alumna queda embarazada, no se le puede negar el derecho a la educación, sino que se le dará un tiempo determinado después del parto para que la alumna pueda regresar a sus clases en cuanto esté en condiciones. Esto nos ayuda a que ningún mexicano pierda la educación. Y bueno, del artículo tercero se derivan ciertos principios filosóficos que yo considero que son los más importantes, y de aquí considero que es la gran importancia del artículo tercero. Uno de estos nos dice que la educación debe ser gratuita, puesto que en el artículo tercero también nos dice que el gobierno es el principal encargado de cumplir con ciertas condiciones y brindar los recursos para que la educación pueda ser impartida a todos los mexicanos. Otro principio que se relaciona con esto mismo es que la educación es pública. Como ya les dije, el gobierno es el principal encargado de que la educación se dé en México. Por ejemplo, de aquí mismo se derivan las escuelas públicas, que son la mayoría que hay en el país. En datos más precisos, el 90% de las escuelas es de origen público y solo un 10% es de origen privado. De hecho, relacionando un poco el tema de la educación privada, el artículo tercero también nos marca que los privadas o organizaciones pueden dar educación siempre y cuando cumplan con unas ciertas leyes. Aquí también se da algo importante del artículo tercero, que es regular no solo la educación pública, sino también la privada, para que tenga una cierta estándar de calidad. Otro principio muy importante del artículo tercero es que la educación en México debe ser laica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la educación no se puede meter con temas como la religión o que los profesores no pueden dar su punto de vista. El artículo tercero señala que en tratándose de temas tanto religiosos como científicos se deben tratar con un punto de vista neutro. Ni los maestros pueden dar su opinión ni la institución, sino que se debe tratar a todas las religiones con respeto. Aquí mismo también podemos conectar otro principio de filosófico de la educación. Nos dice que la educación es inclusiva, que no puede negársele a nadie. Por ejemplo, si algún niño tiene alguna religión en específico, o sufre alguna discapacidad, o alguna otra cosa que lo haga diferente, para la educación no importa, sino que más bien es para todo el público y para todos los momentos. Estos son algunos de los principios más importantes que nos da el artículo tercero, pero de esto último que acabo de hablar, también para mí me parece más importante, o algo muy importante y relevante, que del artículo tercero también se puede garantizar la educación para los mexicanos. Hablando de este principio de inclusividad, podemos hablar sobre un ejemplo como que a un niño sufre alguna discapacidad o por motivos de su color o algo se le niega la entrada a una escuela pública. Aquí los padres pueden presentar una demanda o una queja sobre que al niño se le está negando la educación en una escuela pública, y esto es lo que ayuda
a que se le preste el servicio de educación al niño y que sea aceptado en esta escuela o en otra sin sufrir ninguna discriminación. Otro aspecto que personalmente considero muy importante sobre el artículo tercero es un apartado que nos dice que el gobierno está encargado o es su obligación brindar los recursos y apoyos para las familias con mayor necesidad o los grupos que tienen mayor vulnerabilidad. De aquí mismo se derivan lo que vienen siendo las becas. Pero bueno, estos son algunos de los artículos o puntos más interesantes del artículo tercero. De esto mismo se deriva algo muy interesante, que es que el artículo tercero no siempre ha sido así. Con el tiempo ha sufrido diversas reformas que han expandido ciertos puntos y agregado otros, o también se han eliminado ciertos capítulos que quedaron obsoletos con el tiempo. Y bueno, hablemos sobre estas reformas. En lo personal me parecen muy interesantes o muy importantes, porque con cada reforma que se va dando, el artículo tercero se le agregan o se le quitan cosas que ya no son necesarias. Por ejemplo, anteriormente el artículo tercero estaba más reducido, pero con el paso de cada reforma se le han ido agregando apartados que nos ayudan a resolver diferentes problemáticas que se dan en la escuela. Otra cosa que me parece muy importante es que con cada adaptación o reforma que tiene el artículo tercero se puede adaptar más a la sociedad que se vive en ese momento. Además de que con cada reforma se espera mejoría en la calidad de la educación, lo que conlleva a relacionar otro punto muy interesante, que es que el artículo tercero nos dice que la educación en México impartida por el Estado tiene que tener gran calidad y ser igualitaria para todas. De esto mismo se origina que el artículo tercero nos diga que los planes y las temáticas de las clases son reguladas por el gobierno. Esto en la vida real se traduce en que el gobierno es el que encargado de brindar los libros y los planes que deben seguir los maestros. Y bueno, pues como lo dije antes, con cada reforma se ha mejorado más la calidad de la educación y se han podido agregar ciertos apartados que antes no estaban contemplados, que al final de cuentas benefician a la población. Pero, pero bueno, en mi opinión, las reformas o los apartados del artículo tercero no solo benefician a la comunidad o a la población en general, también benefician a las instituciones, puesto que de estos apartados pueden respaldar o justificar ciertas acciones. Un ejemplo claro de esto es un apartado del artículo tercero que nos dice que la educación universal no es obligatoria para todos, sino que es hasta donde las condiciones de la escuela lo permitan. Un claro ejemplo de esto es que no todos los estudiantes que aspiran a una universidad pueden entrar, y gracias a este apartado las universidades pueden justificar que no todos entren, así teniendo una validez legal. Y bueno, con esto concluimos el tema del artículo tercero, del cual yo considero que es muy importante en nuestro día a día y en la educación, tanto para maestros como alumnos y padres de familia, puesto que de aquí se sustentan muchas de las acciones que se realizan y de aquí se derivan todas las leyes o reglas que se dan en las escuelas. Como les dije al inicio de este video, tenemos una invitada especial, pero por motivos y problemas personales no puede estar con nosotros el día de hoy, así que su participación será de manera remota desde su casa. Ella nos hablará sobre otros temas que también se relacionan con el eje principal de este video, que son las leyes en la educación. Sin más que decir, los dejo con mi compañera Ana Paula. De los Estados Unidos mexicanos como ley fundamental de nuestro país. El mundo se integra por diversos países, donde cada uno tiene una estructura y organización del poder público que se encuentra establecida en su constitución. En ella se menciona la forma de gobierno, derechos y garantías de los gobernados de nuestro país. El orden jurídico coloca en primer lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En esta es muy importante para todos los habitantes del país, ya que se encuentra por encima de las demás leyes y rige el destino de nuestra nación. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En su parte dogmática contempla la proyección de los derechos humanos para conocer el concepto y la clasificación de los mismos. Los invito a observar el concepto y la clasificación de los mismos, los invito a observar con atención la siguiente presentación. Ahora bien, en nuestro país, para salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos, se encuentra con diversas medidas de protección. Por ejemplo, las comisiones públicas de los derechos humanos, el juicio de amparo y la denuncia ante el Ministerio Público. También se puede hacer
También se puede recurrir a organismos civiles de derechos humanos que se encargan por hacer denuncias públicas, manifestaciones y protestas sociales con la finalidad de exigir la protección de los mismos. La educación. La educación es un proceso que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea y a mejorar nuestras habilidades para interactuar con él. Ha sido influenciada por varias filosofías durante la historia, lo que ha generado una variedad de principios y valores que guían el proceso. A continuación examinaremos algunos de los principios filosóficos más importantes de la educación. La autonomía es un principio filosófico importante en la educación, ya que se basa en el respeto a la libertad intelectual y la responsabilidad individual. Esto significa que los alumnos deben tener la capacidad de tomar sus propias decisiones, de pensar por sí mismos y de ser responsables en sus acciones. Esto ha sido especialmente importante cuando se trata de la educación a distancia, ya que los estudiantes tienen que tener la capacidad de trabajar por su cuenta y tomar decisiones sobre su propia educación. Esto les ayudará a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y permitirá obtener una educación de mayor calidad. Un principio filosófico importante es la educación, es el aprendizaje significativo, el cual consta al hecho de que los alumnos deben ser capaces de relacionar la información que están aprendiendo con la vida real. Esto significa que los estudiantes deben ser capaces de ver cómo la información y cómo la están aprendiendo puede aplicarse a su vida cotidiana. Esto les ayudará a comprender mejor la información y a recordarla más fácilmente. Esto también les ayudará a desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos, lo que les permitirá tener una educación de mayor calidad. Otro principio filosófico importante en la educación es el aprendizaje colaborativo. Eso significa que los estudiantes deben trabajar juntos para alcanzar un objetivo común. Esto les ayudará a desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, lo que les permitirá obtener una educación de mayor calidad. Esto también les ayudará a desarrollar habilidades sociales, lo que les ayudará a obtener una educación más holística. Respeto por la diversidad. Es un principio filosófico importante en la educación, es el respeto por la diversidad. Esto significa que los estudiantes deben respetar y valorar las diferentes culturas, religiones, ideologías y otros factores que pueden influir en la educación. Esto ayudará a los estudiantes a desarrollar una mejor comprensión de la diversidad y les ayudará a desarrollar habilidades para trabajar con personas diferentes. Un tópico importante en la educación es la innovación. Esto significa que los estudiantes deben ser capaces de pensar de una forma creativa y usar la tecnología para mejorar la educación. Esto les ayudará a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y les permitirá obtener una educación de mayor calidad. Esto también les ayudará a desarrollar habilidades tecnológicas que les permitirán trabajar con la tecnología de manera más eficaz. Conclusión. Como se puede ver, hay varios principios filosóficos importantes que guían el proceso educativo. Estos principios incluyen autonomía, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, respeto por la diversidad e innovación. Estos principios ayudarán a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y les permitirá obtener una educación de mayor calidad. En la actualidad, no vivir de la profesión en el día a día, sino en el que queda por hacer. Vivir la profesión desde la perspectiva del intelectual, no desde la del instructor o la del reformador, que intenta juzgar el mundo con justicia e independencia. Los reformadores, como escribía Chesterton, son una parte esencial del mundo que reforman y suelen ser unos snobs o unos especialistas. Hay políticas educativas y leyes que pretenden convertir la profesión docente en un trabajo más y la educación en un negocio que se lleva como cualquier otro negocio, que dirige con misma frialdad, el mismo distanciamiento de las mismas exigencias que una sucursal bancaria o una agencia de seguros. La docencia, como la educación, está inspirada en una ética de responsabilidad que inspira en la ética de responsabilidad y piensa en el cambio, no solo en la pureza de sus valores, sino también en las consecuencias de sus actos.
como hoy llamados al ejercer la duda sobre su trabajo y a interrogarse sobre su sentido y sus consecuencias, nunca llamados como hoy a no someter a su profesión las leyes educativas más conservadoras, pero sí a las personas a las que educa. El docente no puede sustraerse a la responsabilidad de elegir valores universales cuando ejerce su trabajo intelectual. La educación, como escribe Hannah Arendt sobre los estudios, es comprender lo que sucede en el mundo, pero también elaborar juicios para entender las respuestas a los acontecimientos y para poder valorar los actos. Se trata de una tarea intelectual, moral, en medio de la complejidad de la situación del aula y de la falta de liderazgo normal de importantes componentes de la sociedad, que urgen al docente que se ocupe de todo y con lo que deja de ser docente. Es una profesión de riesgo y un compromiso social y político que requiere de mucho coraje. Esta doble tarea intelectual y moral es la que va a permitir al docente educar a las personas en un justo medio ideal que un razonable relativismo cultural, respetuoso con la diversidad y en medida necesaria de un universalismo ético sin el cual no es posible una vida política, civil y moral. Nuestra sociedad está fundada en el conocimiento y lo que lleva al docente debe comunicar es el amor por el conocimiento a través de distintas disciplinas, pero también la actitud cívica y moral necesaria para una convivencia pacífica donde el conflicto se gestione a través del diálogo. Una educación sin este doble comportamiento es una educación incompleta. El conocimiento necesariamente no te convierte en ciudadano, como el título de profesor no te convierte en docente. Impartir clases como docentes no podemos permanecer indiferentes hoy. Hoy más que nunca, la profesión docente debe estar vinculada a la moral y la ética, a la vida política, el desarrollo sostenible y la economía verde, y no especulativa. El trabajo del docente, tanto personal como colectivo, debe ser capaz de activar este efecto mariposa definido por el meteorólogo Edward Lorenz en su teoría del caos, donde cada acción es importante por insignificante que parezca, pues puede provocar una reacción en cadena a cada persona que conocemos en cada escuela. Cada niño y niña como el simple aleteo de una mariposa, pues los problemas de otras personas y de otros países no los podemos mirar con indiferencia, porque ahora son nuestros problemas y en la resolución nos jugamos con la vida de la sociedad y del planeta. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Agradezco en gran medida la participación de mi compañera Ana Paula. Espero que el podcast haya sido de su interés y que haya servido un poco para que reflexionaran sobre estos temas. Sin más que decir, se despide su amigo José Manuel Almaguer Zúñiga y los espero en la siguiente edición de este podcast. Gracias por su atención.